Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Recordamos hoy con amor y devoción a San Joaquín y Santa Ana, padres de la Santísima Virgen María y abuelitos de Jesús. Una antigua tradición, registrada ya en el siglo II, atribuye los nombres de Joaquín y Ana a los padres de la Virgen María. El culto aparece para Santa Ana en el siglo VI y para San Joaquín un poco más tarde. La devoción a los abuelos de Jesús es una prolongación natural al cariño y veneración que los cristianos demostraron siempre a la Virgen María, Madre de Dios. San Joaquín y Santa Ana debieron, sin duda, pensar muchas veces que algo grande quería Dios de aquella hija suya, tan hermosa, tan pura, tan llena de tantos dones humanos y sobrenaturales, y seguramente la ofrecerían a Dios una y otra vez, como los hebreos solían hacer con sus hijos. Como bien dice el Papa Francisco, en aquella casa creció nuestra Madre, acompañada por el amor y la fe de San Joaquín y Santa Ana. Fue en su casa donde aprendió ella a escuchar la voz del Señor y a seguir su voluntad. Qué hermoso resulta pensar en Jesús como niño, como joven, como hombre, amando, cuidando y respetando a sus abuelos. Es una imagen en la que pocas veces meditamos. Ojalá todos nosotros como auténticos cristianos sepamos amar, respetar y honrar a nuestros ancianos, a esos abuelos y abuelas que nos transmitieron, a pesar de sus carencias y limitaciones, el amor y la fe que aún conservamos en nuestro corazón. En el Evangelio de hoy, escuchamos tan solo un par de versículos. Dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ahora ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Y me pregunto, ¿en verdad vemos? ¿En verdad oímos? ¿En verdad podemos ser contados entre los privilegiados, entre los dichosos de los que habla Jesús? Oír y conocer la palabra de Dios a través de Jesús, o gracias a Jesús, es en realidad un privilegio incomparable que no todos tienen. Y para ser honestos, debemos de reconocer que no siempre valoramos adecuadamente el tesoro que Jesús nos ha concedido tener. Por ejemplo, preguntémonos, ¿cuántos cristianos católicos y no católicos conoces que nunca leen ni meditan la palabra de Dios? ¿Cuántos cristianos conoces que nunca oran? ¿Cuántos católicos conoces que nunca de los nunca van a misa? O peor aún, ¿cuántos de nosotros vamos a misa, sí, pero para cumplir con el precepto
por miedo, para cubrir las apariencias. Podría parecer esta una reflexión bastante pesimista, pero yo diría que es más bien realista. Ojalá estuviéramos exagerando en nuestra percepción, pero ustedes y yo sabemos que no es así. Los diarios, las redes sociales y los noticieros nos lo confirman día a día. Vivimos un tiempo de crisis en la fe. Ya nada es pecado. Los valores se han invertido. Vivimos en medio de la cultura de la muerte y del descarte. Por eso yo les invito hoy a meditar. Reflexionemos muy bien en la lectura del Evangelio que se nos propone hoy. Ustedes y yo tenemos el privilegio divino que muchos no tienen de conocer, leer, oír, estudiar, reflexionar y meditar la palabra del Señor. Muchos no tienen el privilegio como lo tenemos nosotros de conocer el Evangelio de Jesús, de cantar alabanzas al Señor y de predicar libremente en su nombre. ¿Por qué somos privilegiados? ¿Por qué nosotros? Eso no lo podemos responder. Es que es un misterio divino el que el Señor nos haya concedido a nosotros conocer a Jesús y su Evangelio. Todos sabemos de las barbaries que se cometen a diario en países lejanos contra los cristianos. Muchos hombres y mujeres quisieran tener el privilegio de por lo menos tener su propia Biblia. Muchos sueñan con tener un día, un espacio para orar y celebrar la Eucaristía sin miedo a las represalias. Muchos hombres y mujeres en el mundo entero anhelan un día poder cantar alabanzas al Señor en completa libertad. Muchos hombres y mujeres se consumen ahorita, en este momento, en el silencio mortal de una cárcel, sin poder predicar, sin poder hablar con nadie de Jesús. Pienso en tantos sacerdotes que han sido encarcelados y padecen la tortura y el maltrato y no pueden ya celebrar los sacramentos y tan solo esperan o la muerte o un milagro. Pienso en tantos millones de personas que en toda su vida nunca han oído hablar de Jesús. Dichosos son en verdad nuestros ojos cuando recorren las páginas hermosas del Santo Evangelio. Muchos justos y profetas hubieran querido leerlas también. Dichosos son nuestros oídos, que desde que éramos pequeños escucharon hablar de Jesús y de su reino. Muchos justos y profetas anhelaban escuchar al Mesías prometido. El conocer al Señor, el poder cantar, predicar, orar, el tener la inquietud de saber más y más de Él, es en verdad un don, una gracia que el mismo Jesús nos concede. Y como es un don, no puede ser guardado, ni escondido, ni enterrado. Porque, como Él mismo lo dice en su Evangelio, nadie enciende una luz para ocultarla debajo de la cama. Esto quiere decir que si tenemos este privilegio incomparable e inmerecido, es para salir llenos de gozo a compartirlo con nuestros hermanos. Solo entonces seremos tan dichosos como dice Jesús, cuando seamos capaces de salir de nosotros mismos para ir en busca del hermano, para compartir la buena nueva de Jesús. Allá afuera,
hay una sociedad ciega y sorda que necesita ver y oír. La Virgen María desde pequeña escuchó hablar en su hogar de las maravillas del Señor. Santa Ana y San Joaquín se encargaron de depositar en ella las semillas de la fe, y ella creyó y alimentó su fe en el amor. Fue dichosa por haber creído. Y cuando Dios le concede el magno privilegio de ser la madre de Jesús, ella no se lo guarda, no lo esconde ni lo niega. Ella, llena del Espíritu Santo, entona el Magnificat, un cántico de alabanza al Señor, y corre a casa de su prima Isabel para servir. Ella generosamente acepta ser la madre de Jesús y lo ofrece al mundo entero. Nosotros, al igual que la Virgen María, hemos sido muy bendecidos y privilegiados. Nosotros también hemos sido educados en la fe y llevamos a Cristo en nuestro corazón. No se trata entonces, hermanos y hermanas, de vivir un cristianismo mediocre, de mero cumplimiento, con corazones apagados y aburridos. No se trata de servir por costumbre. Se trata de vivir nuestra fe con alegría. Se trata de asumir el incomparable privilegio del cual hemos sido depositarios. Se trata de salir con el corazón lleno de gozo para anunciarle al mundo entero las buenas nuevas del Evangelio. En este día de San Joaquín y Santa Ana, encomendamos con mucho cariño a todos esos abuelos y abuelas que tenemos aún a nuestro lado. Por eso, les invito a orar. Señor Jesús, tú que naciste de la Virgen María, hija de San Joaquín y Santa Ana, mira con amor a nuestros abuelos de todo el mundo. Protégelos. Ellos son fuente de riqueza para las familias, para la Iglesia y para toda la sociedad. Sosténlos siendo jóvenes y también en la vejez, para que continúen siendo para sus familias pilares fuertes de la fe evangélica, custodios de los nobles ideales de la familia, tesoros vivientes de sólidas tradiciones religiosas. Haz que sean verdaderos maestros de sabiduría y de valores, que transmitan a las generaciones los frutos de su experiencia humana y espiritual. Señor Jesús, ayuda a las familias y a la sociedad a valorar la presencia y el papel de los abuelos, que nunca sean ignorados o excluidos, jamás maltratados, sino que encuentren siempre respeto y amor. Ayúdales a vivir serenamente y a sentirse amados y acogidos todos los años que tú les hayas concedido vivir. María, Madre de todos los vivientes, protege siempre a nuestros abuelitos. Acompáñalos en su peregrinaje terreno y con tu oración de intercesión ayuda a todas las familias para que su centro sea siempre el Señor Jesús. San Joaquín y Santa Ana, rueguen por nosotros. Hermanos y hermanas, muchos justos desearían tener el privilegio que nosotros tenemos. No seamos insensatos, no dejemos pasar la oportunidad de verle cuantas veces podamos verle. Vayamos a verle en la Santa Eucaristía y también en el hermano necesitado.
No perdamos la ocasión de escucharle una y otra vez en su palabra. Vivamos ya un cristianismo auténtico, empapado de la alegría del Evangelio, la alegría de Jesús. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre, bendito y alabado.